de Dios. Vamos, por favor, a abrir la palabra en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre, te damos gloria, te damos honra en esta mañana a ti. Gracias por permitirnos estar un día más en tu casa. Te pedimos para que tu Santo Espíritu siga con el control de este momento, Señor, que sigas ministrándonos con tu presencia y que en este momento, a través de tu palabra, seas tú ministrando tu conocimiento, tu sabiduría, Señor, que sepamos nosotros recibir con mansedumbre y con fe la palabra que tú quieres implantar en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos que sigas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. En este verso, el apóstol Pablo hace mención del papel que debe jugar o que debe cumplir la paz de Dios, la paz de Cristo en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, ¿sí? Y hace referencia a que esa paz, que como dijo el Señor Jesucristo, la paz que Él nos da, debe cumplir, entre otras cosas, un papel de gobierno en la vida del creyente, ¿sí? La paz debe gobernar, ¿sí? Debe ejercer un gobierno en la vida del creyente. De esa manera se pueda tener las condiciones propicias para profesar la fe, ¿sí? Y entre otras cosas, aún para poder ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? El formar parte de la iglesia de Cristo, el tener parte con ella, requiere unas condiciones, unas características de parte de quienes hacemos parte, ¿sí? Quienes hemos sido llamados por el Señor a ser parte del cuerpo de Cristo. Y esa participación nos es posible hacerla y tenerla cuando precisamente tenemos las condiciones y características en nuestro ser que nos permitan, que nos dé viabilidad para ello. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es como decir, no cualquiera puede hacer parte del cuerpo de Cristo, y esa es la razón por la cual no todas las personas, aunque en algún momento fueron llamados, como dice la Biblia, tuvieron parte entre nosotros, pues lastimosamente en algún momento no pudieron perseverar, permanecer, porque no se tenían las condiciones y las características en su ser para que precisamente haya viabilidad, ¿sí? Y uno de los aspectos que se deben tener en cuenta es precisamente la paz, que en este caso, vuelvo e insisto, debe funcionar, debe operar en la vida del creyente como un ente de gobierno, ¿sí? Otra palabra, y quizás la más acertada que se usa en el original, refiriéndose a este gobierno, tiene que ver como es la palabra que se refiere a un árbitro, ¿sí? La paz debe ser como un árbitro en la vida del creyente, ¿sí? Pues sabemos que nosotros, por ejemplo, un árbitro en el ámbito deportivo es el que permite que el partido se pueda desarrollar, se pueda llevar a cabo dentro de un marco, digamos, normativo, amén, y se pueda adelantar lo que se pretende. Pongamos un ejemplo, un partido de fútbol, ¿sí? Si no hay árbitro en un partido de fútbol que represente realmente una competencia, realmente sin árbitro no se podría llevar a cabo el partido, se puede volver un caos, ¿sí? Cuando jugamos, por ejemplo, fútbol aficionado, a mí que me gusta mucho, uno se da cuenta de eso, de la necesidad que en un partido hay precisamente de esa figura, ¿sí? Que puede ser el partido a veces más amistoso, pero amistoso y sin mayores pretensiones, pero uno en los apartes del partido uno va notando la necesidad. Sí, le toca a uno adaptarse porque es algo recreativo y quizás no determina mayor cosa, ¿estamos de acuerdo? Pero aún ahí uno observa la necesidad de que haya alguien, amén,
de que ejerza ese control, lo que también podemos llamar esa administración del cotejo, para que el asunto se pueda desarrollar y de la mejor manera y en cierta forma garantice las condiciones para que, digámoslo así, hasta haya un ganador. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí o no? Sin el árbitro eso sería, vuelvo y le insisto, imposible. Mire que si ya nos vamos al ámbito profesional, a un partido de fútbol, el cuerpo ya no es una persona, sino que estamos hablando de un cuerpo arbitral, donde no recuerdo bien cuántos jueces tienen que estar ahí ejerciendo ese gobierno, manteniendo el control. Hay creo que es un principal, o creo que le llaman central, hay otros jueces de línea, hay otro que está, el cuarto árbitro que le llaman, y ahora creo que existe otra figura, ¿sí? Esta del video, ¿cómo se llama? La del VAR, que esta es otra instancia de arbitraje. O sea, es prácticamente ejercer un control casi que total sobre el partido. ¿Me estoy haciendo entender? Así se debe ejercer de parte del Señor en la vida del creyente. El creyente, para que pueda funcionar en la profesión de su fe en todos los aspectos, y uno que aborda pues este pasaje es la cuestión de la interacción, la pertenencia al cuerpo de Cristo, es que nosotros estemos bajo un control. Amén. De lo contrario, nosotros en nuestra profesión de fe, por las características humanas que tenemos, que se manifiestan en emociones, en conductas, en comportamientos, también nos podemos volver un caos. De ahí que en quienes no haya ese gobierno, esa instancia de gobierno, que en este caso debe ser ¿quién? La paz de Cristo, pues sencillamente no va a poder, ¿sí? No va a poder prosperar, no va a poder salir adelante con el cotejo de fe que tiene por delante. La Biblia habla de que nuestra profesión de fe es como eso, como un cotejo deportivo, como una competencia. El apóstol Pablo en varios de sus cartas aborda la vida de fe precisamente como eso, como una competencia, como una carrera, dice. ¿Estamos de acuerdo? Y en todas las competencias hay eso, hay un cuerpo arbitral que ejerce ese gobierno, que ejerce ese control, ¿sí? Cuando en nosotros la paz de Dios ejerce el control, digamos, ejerce ese gobierno, ese arbitraje, nosotros podemos tener la opción y la posibilidad y quizás la capacidad de ejercer en todo lo que representa nuestra vida de fe, en todo, en absolutamente todo. Si no hay así, si no hay paz en nuestro corazón, si Cristo no nos otorga esa paz en primera instancia y no permitimos que esa paz que gobierne, sencillamente nosotros podemos estar muy dispuestos a vivir la vida de fe, pero no lo vamos a lograr. La vida de fe es exigente, es como un partido. Amén. Y en un partido de fútbol usted sabe que, y no solamente en partido de fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas, hay un rigor, ¿sí? Hay unas condiciones que se dan, que se van desarrollando, unas circunstancias que se suscitan en medio de la competencia, que a menos que haya ese, digámoslo así, ese ente de gobierno, eso que ejerce el control, todo se puede ir abajo. Lo mismo en la vida de fe. Desde la medida en que va avanzando, en la medida en que va pasando el tiempo y usted ahí en la carrera de fe, se van a dar una serie de situaciones, una serie de circunstancias, momentos que si no hay algo como la paz que ejerce ese gobierno, que lo mantenga usted en control. Y pongamos un ejemplo. Si nos vamos a lo que estamos tocando, por ejemplo, la interacción eclesiástica, la participación del cuerpo de Cristo. Nosotros que ya venimos, por ejemplo, haciendo parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hace bastante tiempo, podemos decir cuántas situaciones se nos han presentado en esta vida eclesiástica. De todo, buenas y también malas. Algunas que se pueden llamar crisis, lo más seguro es que se vuelva un caos y el caos altere por completo el propósito que se tenga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, la paz ejerce eso. Cuando en nosotros el Señor, primera instancia, el Señor provee de paz, porque el Señor, yo les doy la paz, dice, ¿sí o no? Y Él dice, y yo no os la doy como el mundo la da. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo primero que dice el Señor es que cuando estamos con Él,
Cuando estamos en una relación con el Señor, Él hace una provisión de paz. Viene y nos llama, y si nosotros nos disponemos, identificamos y establecemos correctamente la relación con el Señor, algo que el Señor nos entrega es la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahí ya está dado. Usted, si está con Cristo, ha recibido la paz. Ahí la tiene. Ahora, que la mande lejos, como árbitro que le digo, esa es otra cosa. Amén, porque eso puede darse. ¿Okay? Y cuando ahí es donde la mandamos lejos, es que comenzamos a tener los tropiezos. Y luego debemos hacer que esa paz, aquí ya seguir la dirección que da el apóstol Pablo, es que esa paz que hemos recibido, la establezcamos ahí como un ente de gobierno, que ella gobierne, que ella ejerce control. Amén. Y la paz, como le digo, pues ejerce orden, ejerce control, ¿sí? Nos pone en un marco normativo de conducta, de comportamiento. La paz nos dice hasta dónde debemos ir, hasta dónde no debemos pasar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es un control. Para que entendamos bien el concepto de la paz, debemos más bien referenciarnos con lo contrario, ¿sí? Y cuando se habla de algo antónimo o contrario a la paz, pues ¿de qué podemos hablar? De turbación, de angustia, de descontrol, ¿qué más? De caos, de conflicto. Díganlo ustedes, a ver si ¿de qué? De desorden, de desesperación, de ira. ¿Sí? Bueno, usted ya sabe con qué más entender. Amén. Entonces, cuando usted no permita que la paz gobierne, es permitir que estas otras cosas que acaban de mencionar y quizás otras que pueden referenciarse como un antónimo a la paz o como algo antagónico a la paz, sean las que ejerzan ese gobierno. Entonces, por eso es que a usted, en su desempeño personal, ¿sí?, a nivel general, y le vamos aún a la profesión de su fe, pues si no es la paz, entonces lo puede gobernar la ira. Por eso es que hay gente que es iracunda y manda todo. Lo puede gobernar la angustia, lo puede gobernar el caos, lo puede gobernar el conflicto. Entonces vamos a dar un ejemplo. Si estamos en la iglesia y de repente se suscitó que un hermano por ahí, no sé, le pusiera una falta, como en un partido de fútbol, por cualquier razón, porque quiso o porque no quiso. Y si usted no lo gobierna la paz, al contrario, lo gobierna la ira. La importancia de que la paz que gobierne. Ojalá no sea solamente en cuanto a la profesión de fe. En este caso, la idea es que ojalá sea todo. Que en la vida del creyente la paz ejerza gobierno en todos los aspectos, en todos los roles en los que usted se mueva, en la familia. Que hay algunos en los que los gobierna la paz en la iglesia. Aquí son santos y son pacificadores. Pero hermana, en su casa, hay unos que en la iglesia son santos, pero en la casa son un peligro. Sí, iracundos, irascibles, hasta peligrosos. Sí, violentos, intolerantes y cosas por el estilo. ¿Estamos de acuerdo? La paz debe estar ahí y está provista por Dios, insisto, está provista. El Señor, cuando Él se fue al cielo nuevamente, después de haber resucitado, les dijo: bueno, muchachos, ahí les dejo mi paz les dejo, mi paz les doy. No se alteren, no tengan miedo, ahí está mi paz, úsenla. Y la manera correcta es dejar que la paz gobierne. Amén, dejar que la paz ejerza y se puede dar. O sea, lo bueno es que la paz que el Señor nos da tiene unas características, ahora vamos a hablar de ellas, tan importantes, que cuando le permitimos fluir en nuestra vida, tiene unas características extraordinarias para ejercer control. Y una de ellas es que la paz que el Señor nos da, y eso lo dijo él en el mensaje cuando dijo: ahí les dejo mi paz, yo no se las doy como el mundo la da. Primera instancia es que la paz que el Señor nos da es una paz que no es como la que el mundo da, entre otras cosas, más bien hablemoslo así, que el mundo pretende dar, porque es que el mundo a nivel general no da paz.
Porque la paz que el mundo pretende dar es una paz que está sujeta o supeditada a las circunstancias. Por eso es que la gente cuando habla de paz, un gobierno cuando habla de paz, significa de vivir en condiciones totalmente, digamos, favorables, de bienestar, donde prácticamente nada, absolutamente nada, represente caos, dificultad, nada. ¿Me estoy haciendo entender? Y esto es mentira, porque en este mundo, ¿qué dijo el Señor que va a haber? Aflicción. O sea, si hablamos de lo que el mundo puede dar, aflicción. Y si usted, por ejemplo, llega, ahorita que vamos a llegar nuevamente a las elecciones de estas políticas, ¿sí? Y llega un candidato que diga, bueno, conmigo va a haber paz, usted diga mentira, hermano, pero puede dar paz. Ahorita creo que el gobierno de ahorita, no voy a atacar al gobierno, voy a sencillamente a decir lo que corresponde. Creo que parte del eslogan del gobierno es paz total, así dice, ¿cierto? ¿Qué le puedo decir, señor presidente? Que no puede dar paz. Porque la paz que usted pretende dar, y que no le digo que tal vez no sea la intención, tal vez sí, está sujeta a las situaciones de este mundo, a las circunstancias. Eso significa que todos tengan la provisión, que no haya ningún conflicto, que no haya violencia, inclusive que las condiciones ambientales sean propicias para eso. ¿Estamos de acuerdo? Y eso pues el presidente no lo puede controlar, por más que quiera. ¿Sí? Miren estos climas de raros que están. Sí, eso no lo puede controlar. De repente usted está ahí bien y viene un clima y le altera la situación. Y si su paz depende de eso, está fregado. Porque, pues, perdónenme, pero pues ahí la situación se daña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo bueno es que el Señor Jesucristo dijo es que yo no se las doy. ¿Y a qué se hace referencia? Mi paz, la que yo doy, no depende de las circunstancias. Por eso es que un cristiano, esa es la bendición del cristiano, puede estar pasando las situaciones más difíciles que puede darse. Sería mentira si yo le digo que usted no está expuesto y que no es vulnerable a vivir situaciones difíciles. De todo tipo, amén. Eso el Señor les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Allá está clarito, o sea, ni para el cristiano. Pero qué bendición que la paz que nosotros tenemos de parte del Señor no depende de esas situaciones. Usted puede estar con el mundo patas arriba, cosa que no digo que sea favorable. Amén. Pero puede darse. En la iglesia hemos vivido momentos de crisis. El pueblo de Dios ha vivido momentos de crisis. Y cada uno de nosotros a nivel personal ha vivido momentos de crisis en la familia, en lo que sea. Amén. Pero ¿sabe qué pasa? Que la paz del Señor no se altera por esas circunstancias. Porque la paz que el Señor da es producto de su presencia, de su mover en nuestra vida y que tiene una característica y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. O sea, ¿a qué me refiero? Usted puede estar viviendo un momento caótico, pero si está con el Señor, usted puede tener paz en medio de ese momento caótico. Y eso significa un momento caótico y eso significa no tener caos, no tener alteración, no tener angustia, no tener todo lo que dijimos que era contrario a la paz. Eso es muy favorable, porque si al caos que tenemos que vivir en algunos apartes, en algunos momentos de nuestra vida, a eso le sumamos todo lo contrario a la paz, el asunto se vuelve más difícil, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Sí? El asunto se vuelve mucho más difícil, más complejo. ¿Sí? Pongamos un ejemplo. Si usted está viviendo una enfermedad dura y a esa enfermedad le metemos un efecto anímico contrario a la paz, la desesperación, el dolor, la angustia, la impotencia, la rabia, eso complica el asunto, se vuelve más inmanejable, más difícil de sobrellevar la situación. ¿Sí o no? Hace poco miraba el testimonio de un hombre que estaba viviendo una situación muy difícil en su salud, pero ¿sabe cuál era la ventaja de este hombre? Que pues tenía Cristo, y por causa de Cristo, a pesar de que la situación era muy difícil, él decía, salgo devastado de cada quimioterapia, pero la paz del Señor me hace vivir tranquilo. ¿Y sabe qué decía él? Que la paz le permitía sobreponerse más rápido y más eficazmente de cada situación.
Porque la paz no solamente gobierna, sino que la paz potencializa. La paz ayuda en la resolución de conflictos, en sobrellevar las situaciones, y no solamente en eso, sino que la paz también permite que las cosas lleguen a un final mucho mejor y más agradable de toda situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la paz es importantísima. Y lo bueno es que la paz que viene del Señor, ya le dije, no depende de la situación. Viene de Él. O sea, usted tiene a Cristo y tiene la paz. Ahora, que usted la deje gobernar, ese es otro asunto. Lo importante es que por eso dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Déjala que gobierne. ¿Estamos? Ahora usted va a decir, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo hago para que la paz gobierne? ¿Cuál es la estrategia? Porque claro que hay una estrategia y esa es la que está descrita para ir avanzando. Dice en el Filipenses capítulo 4, por favor vamos a revisar capítulo 4, verso 6. Perdón, vamos a leer desde el verso 4. ¿Listo? En el verso 4 dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor. Dígalo usted. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Y eso es lo que aquí lo manda, es como una dirección, como un mandamiento, o si quiere recíbalo como un consejo. Algo que debe desarrollar el cristiano es la disposición y el entendimiento que le permita regocijarse, vivir gozoso, vivir alegre. La Biblia dice contento, ¿así lo dice la Biblia? Contento. ¿Estamos de acuerdo? Ya ese es digamos, un ejercicio que cada creyente debe hacer a nivel personal. ¿Por qué? Porque eso es como darle apertura para que la paz del Señor pueda ¿qué? Gobernar. ¿Me estoy haciendo entender o no? Entonces lo primero que dice el Señor aquí es regocíjense, vivan contentos, ¿sí? Eso es una elección personal. Usted elige con qué actitud, con qué comportamiento asume cada situación de la vida. Esa ya es una elección suya. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice en Proverbios, el de corazón alegre tiene banquete continuo. Amén. Si usted es una persona y el Señor nos da esa facultad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice. Y es por eso que hay que elegir tener esto presente, porque van a haber situaciones que usted, en lugar de regocijarse, lo lleven a estresarse, pero la presencia de este conocimiento usted lo va a llevar a que adopte la postura correcta. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser exigente, pero es posible. A nivel personal, yo he tratado, siempre en mi desempeño procuro estar así, mantenerme alegre, mantenerme contento. Sí, la Biblia dice inclusive, la alegría hermosea el rostro, a falta de belleza ríase. ¿Sí me entienden? La Biblia dice eso, ¿sí? Si el maquillaje ya no puede, le digo una cosa, ríase. Es mejor y le sale más barato. Amén. Pero ahí está, o sea, esa es una elección del creyente. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que ¿cómo me voy a alegrar con esto? No, ahí es elección suya, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Es elección suya. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sabe la ventaja de ser una persona alegre? Desarrollar esas características que son espirituales, pero que se manifiestan a veces en la parte emocional. ¿Estamos de acuerdo? Que pueden ser evidenciadas en la parte emocional. ¿Sí? Es que usted se va a sentir mucho más fuerte, mucho más potente, si lo queremos llamar de esa manera, para lo que representa. Entonces acá dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Procure regocijarse. Busque ambientes. Por eso es importantísimo que usted busque los ambientes en los cuales el gozo del Señor pueda fluir, se pueda manifestar. Por ejemplo, la alabanza. Amén. En la alabanza, sí, está fluyendo el gozo del Señor. Cuando la gente participa, se mete en la alabanza, el gozo del Señor es como que si lo
digámoslo así, lo contagiara. Amén. Entonces dice, regocijaos en el Señor. En sí es una elección, y lo que le estoy diciendo es busque el ambiente que le ayude en ese sentido. Amén. Muévase en un ambiente de fe. También es importante, no se vaya donde usted, hermano, con tantos problemas y se va a buscar al más pesimista, al más marginado, ¿no? Sí. Yo soy una persona que repele mucho ese tipo de comportamientos y a ese tipo de actitudes. Cuando yo veo que alguien está así, yo me retraigo. A veces le digo, hola, cambia esa cara. Pero si ya me hace caso, me aparto, porque no voy a permitir que el gozo del Señor se altere, porque eso es perder fuerza. Amén. Es mucho más favorable que usted enfrente sus días con gozo, con contentamiento. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido. Usted aprenda lo mismo que el apóstol Pablo. Por eso es que a usted el apóstol Pablo no lo ve en la cárcel, encadenado, en una mazmorra, porque no era en una cárcel como de las de ahora, de los políticos. ¿Sí me entiende? No, era una mazmorra ya, entre ratas. Y no lo vean alterado. ¿Estamos de acuerdo? Lo ve tranquilo. ¿Cómo lo miraba el apóstol Pablo en la cárcel? Gozoso, cantando alabanzas a tal punto que la gente se sorprendía de escucharlo. ¿Y sabe una cosa? Tiene otros beneficios. El apóstol Pablo, cuando cantaba en medio de la situación difícil, atraía el poder de Dios. Por eso es que en un momento en el que él estaba en la cárcel y cantaba alabanzas al Señor y oraba, dice la Biblia que hubo un terremoto que lo sacó de la cárcel. Eso no es el tema de esta mañana, pero se lo dejo. Cuando usted alaba al Señor en medio de situaciones difíciles, atrae el poder de Dios para que esa situación difícil cambie. Amén. Alguno alegre dice, cante alabanzas. Entonces, bueno, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice el apóstol, insiste. Amén. Usted ponga, cuando salga de su casa, ponga un regocijarme. Y sobre todo cuando vuelva, otra vez, regocijarme. ¿Sí? Luego dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Si hay algo que altera la paz y que no permite, es la forma en la que interactuamos con las otras personas. Y lo que dice es, vuestra gentileza sea ¿qué? Conocida. ¿Estamos? ¿Sí estamos, hermanos? Es la vuestra. No, es que yo no puedo ser gentil con eso. No, es la suya. De usted debe salir la iniciativa de ser gentil, que también tiene que ver con la amabilidad, hacer una persona afable. Amén. Amén. Mire que hace parte inclusive de los requisitos para ejercer el ministerio. Amable con todos, no solamente con la gente, digamos, fácil, sino aún con la gente difícil de soportar. Lo ideal es ser afable, ser amable, ser gentil. Amén. La blanda respuesta, dice la Biblia, ¿qué? No escucho. No, hermanos. Apaga o aplaca la ira. Amén. Hay que ejercer eso. ¿Sí? Usted lo único que pierde cuando tiene un conflicto y responde con conflicto es la paz. Yo le recomiendo ser una persona afectiva. No se trata de que ande repartiendo besos y abrazos, ¿sí? Pero ser una persona afectiva. Amén. Cristo lo era. Digamos, cuando estuvo aquí en la tierra, yo digo que Cristo era una persona muy afectiva por dos señales que nos da la Biblia. Una, los niños lo buscaban. Y los niños no buscan a ogros, hermano. Amén. Perdóneme, pero si hay alguien que detecta la gentileza en alguien, son los niños. Los niños repelen, por eso son hasta, se las ha dado cuenta que son como nerviosos, dicen, no, con ese ogro. Hay algunos que son, los mismos papás son los ogros. Cristo lo rodeaba los niños. Eran tantos que como que pensaron los discípulos que lo molestaban. ¿Cómo sería el afecto de Cristo, lo que salía de él? ¿Estoy haciendo entender? Y después dice la Biblia que los discípulos se recostaban en el pecho, ¿no dice así? Y los discípulos metían el pan en su taza de café.
A ver, atrévase alguno de ustedes a meter la taza, su pan en mi taza, a ver si los dejo. O sea, me falta, ¿me entiende? Amén. Pero Cristo tenía ese nivel de afecto, de amor. Amén. Fluyendo en él, que le permitía establecer una relación tan amable con eso. Por eso cuando Judas llegó, le dijo traicionero, como se dice ahora, tráfuga. No. ¿Sí me entiende? No, Jesucristo que le dijo, amigo, con un beso. O sea, Cristo era tan afectivo que hasta en el momento de entregarlo, Judas pudo darle un beso. Que ella lo sabía desde antes. Amén. Para Cristo no fue una sorpresa de que Judas lo entregaba. O sea, fue afable, porque eso permite. Entonces, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos, que el Señor está. ¿Por qué dice que el Señor está cerca? Porque eso permite que sigamos. Amén. Y luego dice algo bien importante, ya para finalizar. Por nada estéis afanosos. Si hay algo que altera la paz, es la afán, la ansiedad, la inquietud, la turbación. Por eso Cristo le dijo a Marta, 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 turbada estás. Bájale 2 rayas, dicen, ahora sí me entiende. Por nada esté afanoso, si no sean conocidas vuestras. O sea, si hay algo que lo pone afanoso, que lo pone angustiado, que lo preocupa, cambie sus preocupaciones. Por lo que dice acá, por peticiones y oraciones delante de Dios. Cada vez que llegue una preocupación de cualquier tipo, ore, pídale al Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo mucho? Aún eso, de que trae paz a nuestra alma, paz a nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y eso a mí me ha pasado muchas veces. Yo llego a preocuparme, como todos nosotros a veces nos preocupamos por algo. Amén. Entonces, dice, con toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración siempre debe conllevar eso, acción de gracias. Cuando usted ore, de gracias. La gratitud es prácticamente un sello, una confirmación de que usted lo que ha hecho, lo ha hecho con fe. Amén. Y entonces ahí sí dice, para terminar, y la paz de Dios, que sobrepasa. Usted no entiende por qué, pero usted está en paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y aún algo más. ¿Y vuestros? Usted cuando está marcado, ¿qué pensamientos? Su cabeza se vuelve como loca. Vuestros pensamientos en Cristo, Jesús, y ahí la persona estará controlada. Puede que esté en el partido más, en la final del mundo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y usted va a estar tranquilo. Pero que hay injusticias, como el gol de Yepes, no hay problema. Sí, ahí está. No hay lío, no me pone, eso a mí no me altera, yo sigo mi camino, que me peleé con un hermano, lo bendigo en el nombre de Jesús, lo amo, lo perdono y sigo mi camino. Y no pongo alteraciones, que mi mujer hizo esto, no hay problema, la amo, la perdono, la curo con la sangre de Cristo, le estoy haciendo y sigue. Y la paz de Dios ejerce gobierno. Y si se pone muy el asunto, la paz de Dios viene y lo frena a usted. Errores, la paz, ¿sabe qué otra bendición de la paz? Es que no lo dejan cometer errores. ¿Cuántos errores ha cometido usted por descontrolado? ¿Cuántos errores? ¿Cuántas palabras mal dichas? ¿Cuántas decisiones mal tomadas en su vida? Por no permitir que la paz, ¿qué pase? Bien. Entonces, espero que le haya quedado claro. Regocíjese, salga contento, vaya feliz a su casa. Sea gentil, ore, cambie sus preocupaciones por oración, orad sin, que ya oré. La Biblia dice orad sin cesar. Yo le digo siga orando. Usted solamente dice que ore. Vaya y después hablamos. Amén. Vaya y no se ponga bravo conmigo. Vaya, ore fervientemente. Amén. Sea agradecido y verá. Luego me cuenta. Va a venir usted como un ángel de Dios. Va a venir levitando. Si no entiende, vamos ahora.